Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Luisa, Liliana, ¿cómo están? Bienvenidas. Seguimos esta noche con Canto al Corazón de la Confianza, el verso 23. Qué pena que se vea al revés. Hice un versito. Verso 23, qué pena que se vea al revés. Bueno, tendría que poner un espejo acá para... Esta obra atribuida al tercer patriarca o ancestro Chan, o sea, Zen en la China. Canto al corazón de la confianza, también traducido a veces como versos en lugar de canto, y a la mente en lugar de corazón, porque se utiliza el mismo carácter para escribir los dos. Y de la confianza se suele traducir también como fe, o sea, versos para la mente de fe o canto al corazón de la confianza. Son distintos criterios al traducir porque por ahí hay un poco de tabú respecto al uso de la palabra fe en budismo, ¿no? Porque pareciera que es como una fe ciega. Y la fe de budismo empieza a través de una confianza. Es la fe que uno le tiene a un médico cuando viene recomendado. Cuando nosotros preguntamos y nos aconsejan andar a verlo al doctor tal, que es muy bueno, entonces uno le tiene cierta confianza y cuando va aplicando el método, esa confianza va creciendo. De esa manera es como se constituye la confianza o fe dentro del budismo. Que el budismo es sobre todo una práctica. Y como es una práctica, entonces uno espera resultados prácticos. Uno espera realmente que se vaya transformando su vida. Y la vida se va transformando a través de ir transformando la propia mente. Eso es algo muy importante en budismo. Es justamente lo que a mí me atrajo siendo un preadolescente de 12 o 13 años. Me llamó la atención esa parte, ¿no? No necesidad de depender, de buscar un poder externo que nos guíe o que nos ayude, sino que todo dependa de nuestro poder transformador de la mente. Aunque tenemos la posibilidad a través del enfoque y abordaje de la tierra pura de apelar al poder del Buda Amida, que nos facilita las cosas para que nosotros podamos después, estableciendo la tierra pura a través de la mención de su nombre, nos resulte más fácil nuestro trabajo de transformar la mente para la iluminación, ¿no? Bueno, parece que somos nosotros tres nomás. Vamos a empezar entonces. Es cortito lo que vamos a ver hoy. Se sale un poco, hace un pequeño desvío desde el inicio de los comentarios de esta obra, que les recuerdo siempre, empieza con el primer verso que dice: la vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. La vía suprema es el camino a la iluminación, o digamos el Dharma, el camino del Dharma, ¿no? Que es el camino a la iluminación, como el Buda nos enseña para llegar a la iluminación. Y no es difícil, dice, que es un poco un juego de palabras, porque es difícil y no es difícil. No es difícil si
seguimos el consejo del tercer ancestro y evitamos la atracción y el rechazo, pero ese evitar la atracción y el rechazo en sí es dificultoso porque nos sale, ¿no? Nos nace. Toda circunstancia hace surgir atracción o rechazo, o digamos una emoción neutra, ni atracción ni rechazo. Pero si es neutro, dentro de todo está bien. Bienvenida, Elena. Bienvenidas también. Hoy las mujeres van primeras en asistencia. Entonces, evitamos la atracción y el rechazo porque una vez que surgen, si nosotros nos dejamos llevar por eso, por esa atracción o rechazo, ¿qué surge después? Y surge la historia mental que vinculamos a esa atracción y rechazo. Y esa historia mental es el apego. Esas historias son los apegos. Entonces, si no logramos evitar atracción y rechazo cuando surgen, ¿qué va a pasar? Que van a surgir los apegos, que van a aparecer los apegos. Y eso definitivamente sí que nos hace ir para un lado o para otro. En cambio, si nosotros cuando reconocemos que algo nos atrae o nos produce rechazo y simplemente dejamos de lado eso y pensamos, bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en función de los hechos concretos? Si puedo hacer ese análisis, ¿no? A veces es muy difícil, pero si puedo hacer ese análisis en función a los hechos concretos. ¿Qué debo hacer? Guiándonos por los preceptos de la ética budista, por la sabiduría de tratar de ver las cosas como son, por la compasión. Y entonces ahí cada decisión que vamos tomando constituye la vía en sí. Las decisiones malas también constituyen la vía, pero es como que a pesar de que la vía está siempre bajo nuestros pies, hay veces que nuestro camino se desvía, se va para atrás, ¿no? Entonces, para hacer que la vía no sea difícil, tratemos de evitar, es decir, dejar ir la atracción y el rechazo cuando surgen. Y para poder hacer eso, tenemos que estar atentos. Y por eso entrenamos la atención plena. Bueno, como les decía, el verso de hoy se aparta un poco de esa línea inicial, pero siempre está relacionada. Vamos primero a saludarnos formalmente. Namo Buddha Amida. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Buda, Namo Dharma, Namo Sangha. Y el verso de hoy entonces dice así. Aunque la dualidad depende de la unidad, ni siquiera hay que apegarse a la unidad. Aunque la dualidad depende de la unidad, ni siquiera hay que apegarse a la unidad. Y explica el maestro Dokuyo Villalba, que es el autor de esta traducción directamente desde el chino al español. Él comenta, el 2 depende del 1, de la misma forma que el 1 depende del 2. No hay 1 sin 2, ni 2 sin 1. Afirmando la unidad, afirmamos al mismo tiempo la dualidad. O sea, el 2 representa aquí los opuestos, lo dual, lo que tiene dos aspectos, o sea, todo nuestro mundo referencial condicionado y relativo. Entonces, afirmando la unidad, afirmamos al mismo tiempo la dualidad. Afirmando la dualidad, afirmamos al mismo tiempo la unidad. Son inseparables. Bienvenido, Hui Hao. Vamos a hacer fuerza a los hombres que estamos en desventaja numérica. Por lo tanto, unidad y dualidad
siguen siendo dos extremos de una dualidad. Unidad y dualidad. Son los dos extremos. Apegarse a uno de los dos extremos implica afirmar al otro, ya que son inseparables. Las nociones duales son una fabricación de la mente humana. Está muy bien utilizada la palabra fabricación, fabricaciones mentales. La noción de la unidad también es una invención de la mente humana, una fabricación de la mente humana. Esta noción de unidad contrarresta el relativismo inherente a toda visión dualista. Cuando hablamos siempre, para hablar de cualquier cosa, debemos adjetivarlo, digamos, identificarlo, y para identificarlo siempre hace falta una referencia al opuesto, por eso existe la dualidad, para poder comunicarnos. Pero eso hace que nuestro lenguaje sea todo relativo, ¿no? Entonces, el relativismo a un extremo no es bueno. Entonces, la noción de la unidad relativiza ese dualismo. Y por otra parte, las nociones duales contrarrestan el absolutismo inherente al monismo. El monismo como unidad, como concepto de unidad, de que todo es uno. Por ello, el budismo enseña a vivir la unidad en la diversidad y a reconocer las diversas formas a través de las cuales se manifiesta la unidad fundamental. Ni absolutismo ni relativismo, ni monismo ni dualismo. La realidad de la vía viviente trasciende cualquier categoría al abarcarlas y trascenderlas a todas. Entonces, repito, el verso de hoy es: aunque la dualidad depende de la unidad, ni siquiera hay que apegarse a la unidad. Y esto me trae a la mente los versos del Sutra del Corazón, ¿no? Cuando dice: la forma es vacío y el vacío es forma, o la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. También se utiliza la palabra cuerpo en lugar de forma. El cuerpo es vacuidad, vacuidad es el cuerpo. No hay cuerpo diferente de la vacuidad ni vacuidad diferente del cuerpo. Son las dos visiones duales, ¿no? Las dos visiones opuestas. Vacuidad, por no haber una esencia identificable, no se puede encontrar una esencia una sustancia. Para que haya una sustancia debería haber una independencia de otros factores. Y lo que el Buda descubrió, y eso nos enseñó, es que todo surge a través del mecanismo del origen condicionado. O sea que todo surge por causas y condiciones. Para cualquier fenómeno, cosa, circunstancia que se nos ocurra, vamos a poder encontrar causas y condiciones anteriores. No hay nada que surja de la nada. Entonces, hablar a esa vacuidad se refiere el budismo, ¿no? A que no hay una sustancia que haga que seamos nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, algo separado, sustancial, separado y que apareció, digamos, sin relación con otras causas. No existe, no hay nada así. Pero esa
no sustancialidad no quiere decir que no existamos. La vacuidad no quiere decir que no hay nada. Y por el otro lado, la forma, nosotros podemos verificar la forma a través de los sentidos. O sea, tenemos los dos extremos. La forma en sí, tenemos una bicicleta, que sería la forma, pero si buscamos la esencia de la bicicleta, empezamos a separarla en partes, al final nos vamos a quedar sin nada porque no vamos a encontrar cuál es la bicicleta, ¿no? O sea que la bicicleta, así como nosotros, estamos formados por un montón de partes que no son la bicicleta o que no somos nosotros. Es muy interesante eso. Estamos constituidos por un montón de partes que no son o no somos nosotros. Si nos separamos en esas partes, ninguna de esas partes es nosotros. Si nos seguimos separando, no va a quedar nada. Lo mismo pasa si separamos una bicicleta en sus partes. Pero sin embargo, existimos. Solo que existimos de una manera que es diferente a cómo creemos, a cómo estamos de alguna manera condicionados a ver. Y en ese condicionamiento de vernos como separados y sustanciales es donde se arraiga el sentimiento o el pensamiento del yo o del ego, que para su propia subsistencia necesita entrar en combate con los demás para asegurarse un lugar, para asegurar su propiedad. Es donde entra el yo, mi, mío. Entonces el budismo nos dice que en realidad no existe ese yo separado, pero tampoco somos la nada. Nuestra vacuidad no es la nada. Nuestra vacuidad es el vacío de algo que sea independiente de los demás. O sea que somos, como tan bellamente lo definió el maestro Thich Nhat Hanh, somos interser, somos en interser, o sea, intersomos. No somos, no podemos ser, nadie pudo ser, ni nadie podrá ser de una manera independiente y separada de los demás y de otras causas y condiciones, como, hablando en términos físicos, el oxígeno, la comida, la tierra, la temperatura, la ropa que necesitamos para protegernos. O sea, no podemos ser independientes de nada de eso, ni tampoco nacer de la nada. Necesitamos óvulos y espermatozoides de otras personas para nosotros surgir. Y en este verso de hoy vemos que no hay que irse para el extremo ni de la unidad ni del dualismo. Hay que entender que ambos están ligados y que la realidad de la vida viviente o la realidad del Dharma, la realidad real y verdadera, trasciende cualquier categoría que nosotros podamos pensar. Las categorías nos permiten a nosotros catalogar cosas, ¿no? Pero eso es a los fines del pensamiento racional, intelectual, pero lo que las cosas son verdaderamente trasciende. Nosotros somos mucho más allá de lo que podamos pensar o catalogar o definir que somos. Y eso hace que, comprendiendo esto, sea muy atractiva la visión, la perspectiva Zen, ¿no? Que dice, bueno, está bien, los sutras, las enseñanzas, todos los conocimientos son positivos en ciertos términos, pero no debemos aferrarnos a esas enseñanzas o a las palabras, a los conceptos, porque no, en realidad, no son las cosas en sí, son cómo les llamamos a las cosas. Entonces, ni monismo, o sea, ni solo todo uno y no hay
diferenciación ni tampoco dualismo. No hay que aferrarse a ninguno de los dos lados. Entender que la vía que transitamos, la realidad real y absoluta, trasciende todas esas categorías. Y con esto terminamos. Si tienen algún comentario o pregunta, por ahí no hay tiempo para responderlo ahora o para escribirla, pero lo que se les ocurra, escríbanlo. Y en todo caso, me recuerdan en la próxima lectura y hacemos un comentario sobre eso. Si tienen alguna pregunta o comentario. Pero creo que está bastante claro en su oscuridad. No se preocupen si no se entiende mucho, porque la mente racional solamente puede entender hacia dónde apunta, pero no puede verlo. Por eso tratamos de la práctica meditativa, para tratar de experimentar, ¿no?, por nosotros mismos esa realidad, las características que hacen que las cosas sean como son, poder vivenciarlas. Les agradezco su presencia, que pasen una buena noche y la semana que viene seguimos analizando, comentando el Dhammapada. Buenas noches. Namo Buddha Mida. Namo Myoho Renge Kyo. Que estén todos bien. Un abrazo virtual para todos.